Es hasta el 14 y el tema que vamos a estar compartiendo hoy es evidencias de un verdadero arrepentimiento. Evidencias de un arrepentimiento verdadero. El siglo XVIII fue testigo de uno de los avivamientos más poderosos que se dieron en la nación americana. Dios quiso por su gracia dar un avivamiento que impactó a buena parte de la nación usando a un predicador que se llamaba Jonathan Edwards. Y este hombre, que era un gran conocedor de la teología, un gran conocedor de la Biblia, pastor de una iglesia presbiteriana, en julio de 1741, Dios lo usó para que diera un sermón que impactó a prácticamente toda la nación, basado en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, que dice: a su tiempo su pie resbalará. Y el sermón se tituló Pecadores en las manos de un Dios airado. Y casi todo el sermón, este predicador se enfocó en mostrar a la congregación la terrible ira de Dios que estaba a punto de descender sobre todos aquellos que permanecen incrédulos al Evangelio. A todos aquellos que permanecen y que no están confiando ni creyendo en la predicación de la palabra de Dios, sin importar si eran aparentes hombres no regenerados o si eran aparentes creyentes, profesantes que se congregaban, miembros de una iglesia local que participaban de los sacramentos cristianos, como hoy vamos a participar de la Santa Cena. El sermón que este hombre predicó fue tan poderoso, tan usado por Dios, que los asistentes a la congregación, al escuchar cómo la ira de Dios y especialmente el infierno estaba preparado para todo aquel que no se arrepiente, la gente fue convencida de pecado y muchos se postraban, llorando, sintiendo las llamas del infierno que quemaban sus cuerpos y suplicaban a Dios perdón. La congregación cayó en un espíritu de convicción de pecado. Muchos incrédulos que se llamaban creyentes fueron convencidos por el Espíritu Santo por medio de esta predicación que versaba en el infierno. Como el infierno es un terrible castigo que Dios tiene preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no acuden presurosos al Evangelio de Cristo. Y así inició un avivamiento poderoso que transformó a esta nación americana que aparentemente era cristiana. En Lucas 3 estamos viendo a un hombre más grande que Jonathan Edwards. Cristo dijo que el hombre más grande, nacido de mujer, a Juan el Bautista. Y precisamente el Espíritu Santo, por medio de la predicación de Juan, está produciendo un avivamiento en esa nación, trayendo a la gente al arrepentimiento. Este hombre que vivía en un desierto, que su apariencia no era lo más agradable, ya que se había acostumbrado a vivir aislado y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y su ropa eran unos cueros no bien pulidos. No era el predicador de la televisión, atractivo y bien presentado y bien perfumado. Este era un profeta que vivía aislado en el desierto. Pero Dios, por medio de la predicación de este hombre, produjo un avivamiento, allanando el camino para el ministerio del Salvador. Aunque Lucas no nos deja un registro muy largo de la predicación de Juan, lo cierto es que Dios usó a este hombre para inquietar los corazones del adormecido Israel. Y todavía hoy su mensaje sigue produciendo temor y temblor en los que
lo escuchan. Juan, el precursor del Mesías, tiene como misión preparar el corazón del pueblo para que reciban de todo su ser al que será el Mesías o el Salvador de su pueblo. Juan tuvo como misión preparar el camino para la venida de su primo Jesús. Pero la preparación de Juan no consistió en armar todo algo bien lindo y atractivo para que la gente recibiera a Jesucristo. La preparación de Juan consistió en traer a la gente al arrepentimiento, que la gente conociera la realidad de su pecado y cómo ellos estaban ofendiendo al Dios Santo y cómo el Dios Santo estaba airado contra ellos y cómo el fuego un día iba a consumirlos si ellos no procedían al arrepentimiento. Juan preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías y esta preparación consistió en el arrepentimiento, porque el verdadero retorno a Dios está marcado por el camino de la humillación. No podemos acercarnos a Dios si no es solamente por el camino del arrepentimiento, cuando hemos visto cuánto pecamos contra su majestad. Ya Juan dio un mensaje anunciando el pronto juicio de la ira de Dios y que el árbol que no haya procedido al arrepentimiento y que no haya dado los frutos propios de esta realidad espiritual iba a ser consumido por el fuego, un fuego que luego Cristo dirá que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y donde para siempre el impío estará sufriendo lejos de la presencia de Dios. Y esta gente ha sido convencida por el Espíritu Santo. La predicación de Juan no fue una predicación dulce como estuvimos viendo en el sermón pasado. No fue que Juan empezó diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No. Jesús te ama, así como tú eres. No. Juan trajo un mensaje de convicción de pecado. Arrepentíos o pereceréis. El hacha de Dios está puesta sobre toda persona, y aquel que no proceda al arrepentimiento, que no dé frutos de arrepentimiento, será cortado, su vida será cortada un día, y entonces se enfrentará para siempre el juicio terrible de la ira de Dios en el infierno, que no solamente es fuego, sino que el infierno también es condenación, porque la gente allí para siempre vivirá lejos de Dios. Yo siempre insisto en que la condenación más terrible, el sufrimiento más terrible, no será el fuego será una caricia en comparación con el saberse que para siempre estarás lejos de Dios, que para siempre el cielo se habrá cerrado y Dios nunca escuchará tu clamor. Ese será el terrible sufrimiento del infierno, para siempre saberse lejos de Dios, que Dios nunca escuchará tu voz. Y cuando la gente que acudía al desierto, a ver, posiblemente curiosear acerca de lo que decía este profeta excéntrico, bueno, usaba una ropa y la comida no era lo habitual, pero fueron sorprendidos por el Espíritu Santo cuando escucharon esta predicación del llamado al arrepentimiento. Siglos habían pasado. Israel no había escuchado a ningún profeta, y Juan no es diferente al resto de profetas de la Biblia. Juan cumple su rol e invita a la gente al arrepentimiento. Por eso es que digo que hoy aquellos que se llaman profetas ni siquiera saben qué es eso. El profeta en la Biblia siempre estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Vuelvan a la senda antigua, vuelvan a Dios. Y en medio de esto hay mucha gente que procede a bautizarse. Se bautizan en señal de arrepentimiento, pero Juan dijo algo clave. Dijo en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen,
Yo soy salvo porque soy miembro de una iglesia. Ellos han sido confrontados y vienen a Juan y le dicen: Juan, ¿cómo nosotros manifestamos este arrepentimiento? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente me he arrepentido? Y eso es lo que Juan nos muestra hoy, el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se muestra? Y es lo que él responde desde el versículo 10 hasta el versículo 14, los cuales vamos a fraccionar en 3 secciones para su mejor comprensión. Primero, el arrepentimiento se evidencia en el amor al prójimo. Versículo 10 al 11. El arrepentimiento se evidencia en el amor al prójimo. Versículos 12 y 13. El arrepentimiento se evidencia en hacer lo justo o lo correcto, en ser honestos. El arrepentimiento se evidencia en hacer lo justo, en ser honestos o en hacer lo correcto. Y tercero, el arrepentimiento se evidencia en el contentamiento con lo que tenemos. En el contentamiento con lo que tenemos. Así que vamos a empezar con la primera sección, que va del versículo 10 al 11. El arrepentimiento se evidencia en el amor al prójimo. Dice el versículo 10: y la gente le preguntaba a Juan, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Esta gente se estaba bautizando, eran bautizados, y como todo bautizado necesita instrucción. ¿Qué entonces es lo que sigue? ¿Qué es lo que debe caracterizar mi vida luego de haberme identificado por el bautismo con el arrepentimiento? Y ellos van donde Juan y le dicen: ¿qué haremos entonces? Esta es una bendita respuesta que se escucha de los labios de aquel cuyo corazón ha sido regenerado, ha sido convencido, ha sido traspasado por la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Esta fue la pregunta que hizo la multitud a Pedro cuando Dios lo usa de una forma poderosa en Pentecostés y da la primera predicación evangélica de la iglesia cristiana. Fue una predicación poderosa y el apóstol Pablo, el apóstol, empezó diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Te voy a dar las 4 leyes del camino a la salvación. No, eso no fue lo que hizo Pedro. Vamos a cantar y a bailar, vamos a disfrutar de Cristo. No. Pedro confronta a la gente con su pecado, allá en Hechos, capítulo 2. Y le dice: ustedes mataron al dador de la vida. Ustedes han cometido un pecado terrible porque han matado al Mesías. Y luego que Pedro los confronta, esta gente es convencida de pecado, su corazón es traspasado por la palabra de Dios, se miran como sucios, sobre los cuales caerá la ira de Dios. Y entonces ellos preguntan la bendita pregunta que anhelamos escuchar de aquellos que están aquí hoy y que todavía no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer? Eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 37. Entonces, ¿qué haremos? No hay otra salida cuando se escucha la predicación del verdadero evangelio de Cristo. El verdadero evangelio que nos confronta con la ley de Dios, el evangelio que expone nuestro pecado ante el juicio de la ira divina. Lo mismo les sucedió al carcelero de Filipos. Él ha sido confrontado con el carácter cristiano de Pablo y Silas, y no quedándole otra salida, él exclama: ¿qué debo hacer? Esta es la pregunta que le hacen a Juan, y es la pregunta que todo aquel que ha procedido en arrepentimiento debe hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué haremos? Todos
todos los hombres necesitan saber cuáles son los resultados o los frutos del verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que ellos le preguntan a Juan. ¿Cuál es el fruto de un verdadero arrepentimiento? Y ellos vienen a Juan y le preguntan categóricamente: enséñanos, Juan. Y encontramos aquí 3 grupos de personas que se acercan a Juan con la misma pregunta. Oh Juan, me he bautizado, he procedido al arrepentimiento. Dime, ¿qué debe caracterizar esta vida de arrepentimiento? ¿Qué debe identificarme como alguien que se ha arrepentido? Y Juan tiene una respuesta para cada uno de los 3 grupos. Y en el versículo 11 le da la respuesta al primer grupo. El grupo primero es un grupo que está compuesto por personas del común, exceptuando a los publicanos y a los militares. Gente del común que es llamada al arrepentimiento, que es convencida por Dios y que se han bautizado. Y le dicen Juan: nosotros, gente del común, ¿qué haremos como muestra de este arrepentimiento? Y la respuesta de Juan es clara y es contundente allí en el versículo 11. Es una respuesta que no esperaríamos nosotros cristianos de hoy escuchar. Preferiríamos escuchar que Juan haya dicho: bueno, ¿qué es lo que les toca hacer? Cumplan con la asistencia fiel a todos los cultos, participen de todos los sacramentos, oren, ayunen, vigilen, hagan esto y hagan esto otro. Pero Juan da una respuesta muy contundente y que nos duele mucho. Dice Juan: bueno, ustedes quieren saber qué deben hacer para manifestar el fruto del verdadero arrepentimiento. El que tenga 2 camisas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, dé a su hermano que no tiene nada que comer. El amor al prójimo es lo primero que Juan presenta aquí como una evidencia de que realmente somos salvos, de que realmente nos hemos arrepentido, de que realmente hemos conocido a Dios. Todos los seres, todos, hombres y mujeres, nos caracterizamos porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Somos egoístas por naturaleza, somos egocéntricos por naturaleza. Eso es lo que identifica al hombre en su condición no regenerada. El impío solo piensa en él. El impío acumula bienes materiales y poco le importa las necesidades del prójimo. Pudiéramos decir que para el pecador la persona más importante del mundo es ¿quién? Él mismo. Él es el centro de la historia. Pero Juan está diciendo: cuando tú te arrepientes, eso cambia. Hay una transformación radical. Cuando nos hemos arrepentido y conocemos a Cristo, nuestro miserable amor es enriquecido por la gracia divina. Y ahora no somos la persona más importante del mundo, sino que empieza el camino de la autonegación, donde estoy dándole importancia a las necesidades de mis hermanos. Lo que les está diciendo Juan es que si ellos realmente se arrepintieron, deben estar dispuestos a compartir sus bienes con los hermanos necesitados. ¡Qué palabra tan dura para nosotros! ¿O no? Juan, ¿por qué no nos dijiste haz una semana de ayunos? ¿No sería eso más fácil? Sí. Dios un día tuvo que reprender a su pueblo y le dijo cuál era el verdadero ayuno. Y cuando les dice cuál es el verdadero ayuno, cuál es la verdadera señal de arrepentimiento, allí pone esto: el amor al prójimo, el amor a los hermanos, el hacer misericordia. Y lo que Juan les está diciendo es muy sencillo. Mira, tú estás arrepentido, quieres producir frutos de arrepentimiento.
si tienes 2 camisas, 2, Juan no dice si tienes 20, si tienes 15 camisas, si tienes 5, si tienes 2, y tu hermano que también se bautizó, que se arrepintió, que profesa fe en el mismo Cristo en el que tú profesas, si él no tiene camisa y tú tienes 2, bueno, tú puedes existir con una sola camisa, así que dale la otra a tu hermano. Esto es duro, ¿o no? Hermano, usted tiene una libra de carne. Bueno, mira, cómete media libra y no llenes tanto tu panza, y la otra media libra se la das a tu hermano. Ay, hermano, pero ¿qué si mañana, pasado mañana, dentro de un mes, qué como si le doy eso? Bueno, Juan está diciendo una señal del que se ha arrepentido es que confía en Dios. Depende de Dios. No está interesado en acumular riquezas. Y esta es una tremenda lección para nuestro egoísmo innato. Un verdadero creyente no puede estar tranquilo cuando sabe que su hermano está sufriendo una gran necesidad. ¿Sí? El apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 17, él exhortó a los creyentes diciendo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Aquí dice algo, Juan, una cosa muy dura. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo te atreves a decir que eres cristiano? ¿Cómo te atreves a decir que eres un arrepentido? ¿Cómo te atreves a decir que eres un salvo? Si la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre los corazones de los salvos. Aquel que se arrepintió fue lleno del amor de Dios. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, entonces no cerramos nuestro corazón contra el hermano. ¿Qué es esto? Bueno, es no hacer lo que mandó Juan. Si tienes 2 camisas, comparte una. Si tu hermano, no por pereza. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Aquí Juan no está diciendo que vamos a patrocinar la pereza, pero hay hermanos que por circunstancias especiales no tienen empleo, no pueden trabajar, no tienen un trabajo y padecen necesidad. Y Juan está diciendo: ¿cómo es posible que tú sabes que hay un hermano en la fe que está padeciendo necesidad y mientras tú en tu casa tienes 2 camisas, está dejando que él sufra frío y sufra necesidad porque no la tiene? Y ahora, Juan no está hablando a gente rica. Juan no está hablando a gente que tiene abundancia de la cual tomar y compartir con el prójimo. Juan está hablando a gente del común, gente pobre, gente que posiblemente no era rica. Lo que él dice es que el fruto del amor que se produce en alguien arrepentido no requiere de mucho para ayudar al hermano necesitado. No se requiere de mucho. Y Juan es claro: si tienes 2 pares de zapatos, comparte uno si te enteras que tu hermano está necesitando un par de zapatos y calza lo mismo que tú. Lo que Juan dice es que si somos arrepentidos, si estamos en el reino, no estamos interesados en acumular cosas, en acumular bienes. Confiamos en el Señor. Dependemos totalmente de Él. Y este mensaje de Juan fue luego repetido y ampliado por Cristo. Otra palabra dura que nos da Él, pero que Él dice: esto identifica al que es algo. Si tú no haces esto, podrás ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Podrás haber aprobado el curso de confesión de fe con la nota más alta. Podrás haber sido bautizado en un bautismo donde toda la congregación fue.
podrás participar de los sacramentos de la fe cristiana, podrás llegar a ser un predicador, pero si no hiciste esto, tú estás mostrando que no eres salvo. Aclaro, Juan, Jesús y la Biblia no están diciendo que somos salvos por obras. Y luego en la aplicación voy a explicar esto. No somos salvos por obras, pero las obras son una consecuencia automática de ser salvo. El amor al hermano, el amor al prójimo, la autonegación es un resultado de haber sido salvo. Y si no tengo eso, entonces debo cuestionar si realmente soy salvo. Escuchen lo que dijo Cristo en Mateo. Es un texto largo, pero creo que es necesario que lo compartamos en este punto. Mateo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Dice Jesús que cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, aquí habla de su retorno en gloria para establecer el estado futuro, pero antes hacer un juicio. Dice que Él se sentará en su trono de gloria. Hermano y amigo que estás aquí, un día habrá un juicio donde el dueño, el creador de todo, juzgará nuestras obras. Nos juzgará a todos y nadie podrá escaparse de ese juicio. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Quieran o no, nadie se escapará, porque los policías serán los ángeles. Y ellos buscarán en todo el mundo para que nadie se escape. Y la Biblia dice que los cementerios, los mares, los ríos van a dar sus muertos y nadie se podrá escapar en ese día del gran juicio. Y dice Cristo que Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Jesús pondrá a las personas en dos grupos. No habrá más de dos grupos. ¿Qué hiciste con Cristo? Lo que tú hiciste con Cristo en vida es lo que te va a clasificar a ti en alguno de los dos grupos. ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Y aceptarlo significa arrepentirse. Aceptarlo significa reconocer que Él es nuestro Señor y estoy dispuesto a hacer lo que Cristo pide. En ese día no habrá un grupo de los indecisos. No habrá el grupo de los, pues yo no rechacé a Cristo, yo no lo acepté como Señor, pero a mí Él me parecía una excelente persona. Es más, para mí Cristo fue la mejor persona que habitó el mundo. Ay, esas palabras tan sabias que dijo. Esos van a estar clasificados en el grupo de los que rechazaron a Cristo. O estás conmigo o estás contra mí, dijo Cristo. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Los cabritos son aquellos que no se arrepintieron. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los salvos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escuchen por qué. ¿Cuál es la característica principal que da Cristo? Él no dice aquí, porque es que fuiste un creyente tan espiritual, ayunaste tanto en tu vida, cumpliste con todos los cultos y no hizo falta un solo culto al que fueras, no te perdiste una santa cena. Bueno, todo eso que estoy mencionando es importante en la vida cristiana, pero Cristo está poniendo algo por encima de eso. Y Él dice: venid a mi reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
Y estos justos, que son humildes, porque una otra característica del que se ha arrepentido es que su corazón se llena de humildad. Cuando Cristo le da el reconocimiento, ellos dicen: no, Señor, estás equivocado, nosotros nunca hicimos eso, no fuimos tan justos. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo nosotros te vimos a ti hambriento y te dimos de comer? Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y extranjero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y compartí la camisa, la segunda camisa que tenía yo? ¿Cuándo te vi enfermo en la cárcel y vine a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad les digo, de cierto les digo, que cuando ustedes hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños, a uno de los creyentes más necesitados, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no hiciste eso que dijo Juan el Bautista, que era una característica de alguien arrepentido. Porque tú llenabas tu estómago y estabas feliz y me dabas gracias por la comida, pero no te acordaste de tu hermano, de tu propia iglesia, que estaba padeciendo necesidad, y que la única acción de gracias que él pudo dar ese día fue: gracias, Dios, porque al menos tengo vida, porque no tuvo nada que comer. Y los discípulos entendieron bien el mensaje de Juan el Bautista. Los discípulos entendieron bien el mensaje de Cristo, y en la iglesia apostólica trataron de cultivar y promover el amor al prójimo, el amor a los hermanos. Escuchen lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 45, donde el autor nos da una descripción histórica de cómo era, o cómo se caracterizaba, o cómo se identificaban los cristianos de la iglesia apostólica. Dice: todos los que habían creído lo podemos reemplazar aquí por arrepentido. Todos los que se habían arrepentido estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, habían empezado el camino de la autonegación, el camino en el cual ya yo no miro las cosas que Dios me da como si fueran mías, sino que las miro como que Dios me las presta para que las administre para la extensión de su reino y para que comparta con aquel que padece necesidad. Hay cosas de vital importancia para la vida de un creyente que nosotros nunca estamos interesados en considerarla, o si lo hacemos, lo vemos como algo tangencial a la fe. Pero la Biblia nos presenta el amor a los necesitados, el amor al prójimo, el amor a los hermanos, como algo fundamental que caracteriza la vida de un arrepentido. Escuchen lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Santiago 2, 15 al 16. Y si un hermano, bueno, si se dan cuenta, en todos estos textos que hemos usado, siempre se refiere al necesitado o al prójimo como al hermano.
es decir, alguien que también ha profesado la fe en Cristo. La iglesia no es una institución de obra social como algunos han pretendido convertirla y se convierten en un centro de ayuda social y entonces hacen obras para ir donde a los sitios más necesitados y programas para niños y programas para ancianos. Aunque la iglesia puede hacer eso si tiene el personal, esa no es su misión principal. Nuestra misión es llevar el Evangelio de Cristo. Pero dentro de nuestra comunidad cristiana, algo que nos debe identificar es que ayudamos a aquellos hermanos en la fe que padecen necesidad. En Hechos se nos dice que en la iglesia de Jerusalén no había un solo necesitado. ¿Por qué? Porque los hermanos compartían, no de la riqueza, sino de las 2 camisitas, posiblemente ya con un color que no se sabe cuál era el color original. Bueno, si solo tengo esas 2 y mi hermano no tiene una, comparto esa. Eso era lo que esta iglesia hacía. Y dice Santiago, o sea, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algún espiritual entre ustedes le dice, hermano, que la gracia de Dios te acompañe, que los ríos de su bendición te llenen, que montañas de gracia y bendición te cubran, que trenes cargados de la riqueza de Dios te arrollen. Bendiciones. Y dice Santiago, y le dicen, id en paz, calentados y saciados. Pero no le das lo que necesita para que se caliente y se sacie, ¿de qué aprovecha? Y cuando esta gente del pueblo oyó la respuesta de Juan el Bautista, debieron quedar como siempre que quedo yo cuando paso por este texto. Señor, mi arrepentimiento le falta mucho todavía. Los frutos de mi arrepentimiento todavía no se logran ver. Porque muchas veces en mi casa tengo más de lo que necesito para comer y no estoy pensando, no me acuerdo. Bueno, y no se trata de ese recordar, Señor, yo sé que en la congregación hay 5 personas necesitadas, súpleles abundantemente. Bueno, pero Dios te usa. Esto es lo que está diciendo Santiago, que ese es el fruto genuino del arrepentimiento. Y ahora, no estoy queriendo decir que los creyentes deban vender absolutamente todo lo que tienen y quedarse sin nada para darlo a la iglesia o a los pobres. No. La Biblia nos enseña que cada uno es responsable de proveer el sostenimiento para su familia. Y Jesús cuestionó a los líderes religiosos de su tiempo porque ellos animaban a los feligreses a descuidar el sustento de su familia para dar eso a la obra de Dios, violando el mandamiento de Dios. Escuchen lo que dice Cristo en Marcos 7, 9 al 13. Y quiero traer este texto porque no quiero que me confundan con los predicadores de la mal llamada teología de la prosperidad. Nada tengo que ver con eso, la aborrezco porque no es bíblica, porque tergiversa el evangelio, tergiversa el arrepentimiento. Es más, ni siquiera habla de arrepentimiento. No estoy hablando de ese tipo de predicadores que luego de un periodo de música de la nueva era, donde suprimen la razón de la gente, los conducen a que incluso les firmen las escrituras de la casa y se las traspasen a ellos. Y es algo que estamos viendo hoy. Y ahora,
En la iglesia apostólica la gente literalmente vendía sus casas, pero no era para darle ese dinero a los apóstoles para que ellos anduvieran en los caballos más veloces y finos de su tiempo. No. Dice que ponían eso a los pies de los apóstoles y ellos, por medio de los diáconos, la distribuían a todos de manera que nadie tenía necesidad. Eso no es lo que estamos viendo hoy en las iglesias, donde están sacándole dinero a la gente, están extorsionando a la gente a través de una fe oscura. No. Jesús dijo en Marcos 7, 9 al 13, les decía también a los líderes religiosos de su tiempo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: no, hermano, miembro de nuestra sinagoga, mire, basta con que usted le diga a su madre o a su padre: es corbán, es decir, mi ofrenda, el dinero que tengo para alimentarte a ti, he decidido que va a ser una ofrenda completa para Dios. Eso es lo que está cuestionando Cristo aquí. Dice: ustedes son líderes religiosos del diablo, porque están llevando a que la gente viole la ley de Dios. Y el sustento que tienen para su familia, ustedes dicen que se lo pueden dar por completo a la obra de Dios. Esas donaciones Dios no las quiere, las ve como abominación. Y no estoy hablando sobre eso, no estoy diciendo que usted y yo debemos quedarnos absolutamente sin nada. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida no se centra en acumular bienes, mientras mi hermano padece necesidad. Pasemos al segundo grupo de personas que se acercan a Juan, allá en el versículo 12 y versículo 13. Y aquí vamos a ir al segundo punto. El arrepentimiento se evidencia en hacer lo justo. En hacer lo justo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos también estaban siendo convencidos por el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, en este texto no se nos dice que los fariseos, que sí estaban aquí, porque ya hemos visto en el capítulo 3 que algunos fariseos estaban, pero aquí no encontramos en ninguno de los tres grupos a fariseos que le preguntan a Juan: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pero sí vienen los publicanos y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo una respuesta clara, concreta, tajante: mire, ustedes se arrepintieron, son salvos, quieren saber cuáles son los frutos que le deben identificar. No exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. Juan lo que está haciendo es bajar la fe cristiana, la religiosidad, bajarla a la vida cotidiana. Juan no se va por allá por las alturas y les dice: deben entrar en un periodo de concentración y meditación para conocer las profundidades de Dios. No, Juan baja la fe a su vida cristiana práctica. Y si se dan cuenta, las respuestas que él da se relacionan mucho con el oficio que cada uno está ejerciendo. Y Juan dice: mira, la fe cristiana afecta el oficio que tú haces. Y lo que él está diciéndoles es que el arrepentimiento se relaciona no solamente con las actividades eclesiásticas, sino con las actividades seculares. Allí manifiesto que soy un arrepentido. Él dice: te arrepentiste, tu vida debe manifestar un cambio en todo lo que tú eres. Ningún campo de la actividad humana permanece fuera de la influencia del Evangelio de Cristo. ¿Y qué era un publicano? Sencillo,
publicano era un cobrador de impuestos. ¿Es pecado trabajar para el Estado en esta función? No. Y Juan no les dice que dejen de ser publicanos. Juan les dice que pueden continuar con su oficio, pero que lo hagan de una manera justa, honesta, honrada. Eso identifica a una persona que se ha arrepentido. ¿Y qué era lo que hacían usualmente los publicanos? El gobierno les decía, bueno, por la venta de pescado, ustedes van a cobrar el 10%. Toda persona que ustedes se la pillen, que estaba pescando y fue al mercado y vendió el pescado, ustedes le cobran el 10%. Pero esos publicanos lo que hacían era que le cobraban el 20%. Y el 10% sobrante se quedaba en sus bolsillos y se hacían ricos muy rápidamente. Y Juan les está diciendo, tú eres un cobrador de impuestos, tú eres un empleado público, tú eres un empleado de una empresa privada. Mira bien cómo haces tus negocios, mira bien cuál es tu filosofía de negocios. Porque a partir de hoy, como un arrepentido, como un regenerado, el modo de hacer negocios cambia. Ya no estás buscando un lucro demasiado alto, sino que buscas ganar lo justo, lo correcto, lo honesto. Cuando la luz de Cristo llega a una persona, esa persona no puede ser la misma, es lo que está diciendo Juan. Si es un comerciante y está acostumbrado a actuar con viveza, tratando de sacar el máximo provecho económico, hasta la usura, lo que está diciendo Juan es que usted debe abandonar esa práctica deshonesta e injusta. Debe ser un comerciante honesto, debe ser un empleado honesto, debe ser un empresario honesto. Porque si sigues con la misma filosofía de negocio del mundo, entonces estás mostrando que no eres un arrepentido, que no eres un salvo. Y esto fue lo que sucedió con otro publicano que se llamaba Zaqueo. ¿Recuerdan? Zaqueo. Este hombre, una vez que la salvación entró a su casa, no pudo ser más el mismo. Sus métodos fraudulentos de negocio cambiaron. Y él dijo allá en Lucas 19, versículos 8 y 9. Zaqueo, una vez que procede al arrepentimiento y que Cristo entra en su vida, Zaqueo dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo una transformación total en su sistema de hacer negocios. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese es uno de los frutos de ser salvo. Amor al prójimo, amor al hermano, desinterés por acumular riquezas, y un segundo fruto de la salvación es honestidad, justicia, lealtad. Miren, Zaqueo reacciona al mensaje de Cristo y dice, he sido un ladrón, voy a devolver todo lo que he robado, voy a resarcir los daños que he causado. Y Cristo dice, he aquí el fruto de una verdadera salvación. La salvación ha llegado a esta casa. Es imposible ser cristiano, ser nacido de nuevo y continuar con prácticas injustas en los negocios o en cualquier esfera de nuestra vida. Debe haber un cambio. Se debe dejar el pecado y empezar a caminar bajo los principios de la ley del Señor. Y hay un tercer grupo que se acerca a Juan, y con esto vamos a finalizar para luego entrar a las aplicaciones. En el versículo 14 y 15 se le acerca a Juan un tercer grupo que se había arrepentido, que se había bautizado. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo,
Sálganse del servicio militar porque eso no va con el cristianismo. Dejen las armas. Bueno, eso le dirían algunos de los cristianos influenciados por la nueva, hay un nuevo mover de un pacifismo que está llevando a los cristianos a pensar que las guerras son malas. Bueno, yo sé que hay guerras que son malas, pero la Biblia nos muestra que hay guerras que son justas, que hay guerras necesarias. Y que los jóvenes, que son los que tienen la habilidad para ir a la guerra, incluso los jóvenes cristianos, si el Estado lo necesita, deben ir a la guerra. No hay prohibición bíblica para eso. Y Juan le dice a los soldados: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este es el tercer punto. El arrepentimiento se evidencia en el contentamiento con lo que tenemos. La respuesta nuevamente es muy clara y se ajusta o atiende a responder a la actividad de ese grupo de personas. No pueden hacer extorsión a nadie. Cumplan bien su rol como soldados. Háganlo de manera honesta, decente. No se presten para los falsos positivos. Conténtense con vuestro salario. No participen de revueltas. Y ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que los soldados y los militares solían abusar de su autoridad y, buscando su bienestar egoísta, extorsionaban a la gente. Se cree que torturaban a las personas con el fin de conseguir algún propósito. Los soldados se prestaban para falsas acusaciones, persiguiendo ascensos. Ellos buscaban a los evasores de impuestos y, cuando no los encontraban, torturaban a los esclavos de los amos ricos para que los esclavos acusaran de manera falsa a sus jefes. Y cuando el soldado era presentado ante el Estado como alguien que había capturado o detectado a un infractor de la ley, eso significaba una recompensa económica o un ascenso. Y Juan lo que les está diciendo es: no pueden prestarse para esas cosas. No abusen de la autoridad que ustedes tienen. Son cristianos, se han arrepentido, ejerzan su función con decoro, honestidad. No se presten para los falsos positivos que hacían los soldados del ejército colombiano, donde los militares, con el fin de recibir más dinero del que ganaban por su salario que recibían del Estado, o con el fin de ganar un ascenso en su carrera militar, mataban a personas que nada tenían que ver con el conflicto militar y los presentaban como guerrilleros o paramilitares. Lo que Juan está diciendo es: usted es un soldado cristiano, no es necesario que abandone las armas. No es necesario que abandone la carrera militar. Sígala ejerciendo, pero ejérzala bajo los principios de la ley divina. No se preste para nada que vaya en contra de la santidad de Dios y esté contento con el sueldo que usted tiene. No quieras, no anheles, no estés codiciando ganar más de lo que ganas. Juan dice que un fruto verdadero del arrepentimiento es el contentamiento con lo que nosotros tenemos. Estamos agradecidos con Dios por el trabajo que nos da y por el sueldo que recibimos. No estamos afanados en tener aquellas cosas que no podemos comprar con nuestro sueldo. Lo que Juan está diciendo es que el espíritu materialista no forma parte del cristianismo. No forma parte de nuestra fe cristiana, que al creyente le caracteriza el contentamiento humilde con las bendiciones que recibe de la gracia de Dios. Escuchen lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, 8. Dice Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
si tenemos sustento y abrigo. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, que lo vamos a estar estudiando muy pronto en la escuela, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Bendita promesa de nuestro Dios. Cuántos sufren aquellos que codician los bienes materiales. En cuántos pecados caen los que codician aquello que no tienen. Dice Pablo en 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quiere saber usted si es un arrepentido? ¿Quiere usted saber qué es lo que nos corresponde hacer como gente salva? Recordemos los 3 elementos importantes que nos menciona Juan: amor al prójimo, amor al hermano. El arrepentido hace siempre lo que es justo, lo honesto, lo honrado. Y el arrepentido tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado. Deseo finalizar con 2 cortas aplicaciones. Apreciados que están aquí hoy y que han escuchado esta predicación, el verdadero arrepentimiento nos conduce a una expresión del amor genuino. Y el amor, dice la Biblia, es el cumplimiento de la ley. Cuando amamos de la forma en que Juan nos mostró, entonces estamos produciendo los frutos del verdadero arrepentimiento. No nos engañemos pensando que por hacer una oración de arrepentimiento ya podemos estar seguros de que estamos en Cristo y de que nuestros pecados han sido perdonados y que nos espera el cielo. Si nuestro corazón no expresa el verdadero amor, lo más probable es que nuestro arrepentimiento todavía no ha sido sincero. Recuerda lo que dijo Cristo en Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira bien el camino por el que vas. Porque si no es el del amor al prójimo, el del amor al hermano, es probable que todavía tú estés en tus pecados y el hacha esté puesta para cortarte como un árbol seco que no produce fruto y que arderá en las llamas del infierno. Si no te interesas por los sufrimientos de otros de la fe que padecen necesidad y solo encuentras deleite en satisfacer tus necesidades, caprichos y vanidades, entonces es probable que vayas por un camino equivocado. Si tu afán es tener un closet lleno de ropa o de calzado que no usas, mientras tú puedes ver hermanos y hermanas en la fe que andan en harapos y con calzados rotos, entonces es probable que vayas por un camino equivocado. Apreciados que están aquí, que son empleados públicos, privados, negociantes, recuerda que como cristianos estamos contentos con lo que ganamos. Si el sueldo es muy bajo, de manera que no alcanza para tu sustento básico, entonces debes procurar un mejor empleo, esperando sin afanes ni codicia en que Dios abra una mejor puerta. Pero recuerda que la provisión que Dios nos da, sea mucha o sea poca, debe producir contentamiento en nosotros. No te afanes por tener un televisor costoso, simplemente porque está de moda. No te afanes por tener un
un auto nuevo y más lujoso. No te afanes por vivir en el mejor sector de la ciudad. Recuerda las palabras de Cristo en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerda, amigo, que estás aquí, que la codicia y el afán de tener más conducen a los hombres a cometer fraudes, a usar medios ilícitos para alcanzar ascensos, lo lleva a robar y a extorsionar. Libra tu corazón de la codicia, aprende a estar contento y te conducirás en una vida que agrada a Dios y serás librado de muchos males. Apreciado que estás aquí hoy, que todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo, que todavía no te has arrepentido, no trates de pensar que ahora ya sabes que haciendo buenas obras eres salvo. No trates de pensar, voy a darle a los pobres, no voy a ser codicioso y entonces Dios te va a aceptar en su reino. No te engañes en tus necios pensamientos. Tus buenas obras no son más que trapos inmundos, sucios, delante de Dios. Las buenas acciones que produce un corazón no arrepentido son despreciables delante de la Santa Majestad, porque no son hechas con el fin correcto, que es glorificar a Dios, sino que tienen como propósito aliviar la conciencia, ser vistos por los hombres, recibir la gloria de otros. Y quiero decirte a ti que estás hoy aquí, si primero no acudes en arrepentimiento por los pecados que has cometido contra Dios, entonces el infierno será la paga de tus buenas obras. El infierno será la paga, no importa si fuiste la persona más altruista del mundo, así hayas dado todos tus bienes a los pobres, así hayas sido una persona que viviste para socorrer al desvalido, eso de nada te servirá en el día del gran juicio delante de Dios, porque la recompensa que recibirás por haber rechazado al Salvador, por no haberte arrepentido, será el infierno eterno. Te digo, acude hoy a Cristo en un acto de humillación. Suplica su misericordia. Pídele que transforme tu corazón. Arrepiéntete y entonces, siguiendo las pisadas de Cristo, haciéndote miembro de una iglesia cristiana, promueve en tu corazón el amor al prójimo, el desprendimiento de lo material y ayuda a los más necesitados. Solo así el Señor encontrará agrado en tus buenas obras. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Padre que reina sobre todo, gracias, porque todavía hoy tú nos permites escuchar la voz del profeta Juan el Bautista. Nos permites escuchar su mensaje, un mensaje tan necesario para una generación tan perversa que ha vuelto elegante y sofisticado el pecado, tan perversa que ha legalizado el pecado a tal punto que la gente se sienta bien y contenta por los pecados que cometen contra tu santa ley. Pero necesitamos que esta sociedad sea sacudida por un mensaje como el de Juan. Un mensaje nada halagador, un mensaje nada agradable, pero un mensaje que produce vida. Y esto es lo que necesitamos, Señor. Gracias. Gracias porque nos permites exponer tu palabra y escuchar este mensaje poderoso que produce vida en nosotros. Pero Dios, reconocemos delante de ti nuestro pecado, Señor. Reconocemos delante de ti que muy poco hemos tenido en cuenta el mensaje de Juan el Bautista, este mensaje que el Espíritu Santo dio a través de él. Y hoy, cuando repasaba el sermón, tu Espíritu me confrontaba, tu Espíritu me llevaba al arrepentimiento, porque Señor, he sido tan pobre en mi amor hacia el resto. He sido tan pobre, Señor,
en interesarme por las necesidades de los otros. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos creyentes hoy día se ufanan de su vida espiritual porque oran, ayunan, vigilan, pero no pagan los préstamos? Son deshonestos, ganan más por la venta de algo de lo que realmente es justo. Tienen prácticas económicas injustas. Oh Señor, cuánto hemos pecado contra ti, cuánto hemos violado tu ley, cuánto amor hemos manifestado tan pobre y mediocre hacia el resto, hacia ti, Señor. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros, Señor. Y así como la congregación de este predicador americano, cuando fue sacudida por esa predicación sobre el infierno, se arrepentía, nosotros nos arrepentimos hoy, Señor. Te decimos, ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros, porque hemos sido hallados culpables delante de ti de un pecado terrible, porque nos amamos mucho a nosotros mismos, nos preocupamos tanto por nosotros, que gastamos tanto dinero en cosas innecesarias, mientras hermanos en la fe no tienen para lo básico, para lo fundamental. Perdónanos, Dios, porque no hemos sido como la iglesia apostólica.